Buenas tardes y bienvenidos a Invertir con Profesional Draco TV, un directo más con vosotros, una tarde más, como siempre, las tardes de jueves. Hoy tenemos un directo muy especial, vamos a analizar en detalle la estrategia de inversión de Jeremy Grantham, que es el cofundador y CEO actualmente de GMO. Vamos a analizar qué es lo que ha dicho últimamente, que es bastante activo en redes sociales y en medios. Vamos a analizar su cartera y sobre todo, como siempre en estos directos, vamos a analizar dos ideas de inversión de Jeremy Grantham en detalle. Ya os avanzo que una va a ser un banco comercial, eso no es habitual en redes sociales. Probablemente muchos de vosotros nunca habéis analizado un banco. Por tanto, os voy a dar algunas pinceladas sin entrar en el detalle, porque eso evidentemente lo guardamos para los cursos, para ver cómo se analiza una entidad financiera. Como siempre, seguiremos el mismo formato. Voy a tratar que estos directos no se alarguen más de 50 minutos. Dejaré al final 5 o 10 minutos para Q&A. Yo voy viendo todas las preguntas que hacéis en el chat. ¿Vale? Por tanto, la idea es que pueda fluir un poco más este directo y que la gente que lo ve grabado pues no tenga muchas interrupciones. ¿Vale? Veo gente nueva en el directo, como Ernesto. Ernesto, bienvenido, ¿qué tal? Gente ya asidua como Mario, perfecto. Pues sin más, vamos a empezar. Repito, vais a ver, yo creo, contenido inédito, excepto los alumnos del curso, pues que aprenden a valorar entidades financieras, no solo bancos, sino pues compañías aseguradoras, gestoras de fondos. Es importante. Muchas veces en redes sociales solo se tienden a analizar compañías que se habla que son compounders o que tienen ventajas competitivas. Esto hablaremos otro día porque es un concepto que yo creo que está muy trillado, pero puede haber valor en cualquier tipo de compañía, en cualquier tipo de activo. Por tanto, como inversores tenemos que buscar aquellas ideas donde haya valor, donde vayamos a sacar rentabilidad más allá de si son compañías de calidad o no lo son. Por tanto, vamos a empezar. Marc Gracia, también bienvenido. Mucha gente nueva, me alegra, los directos van creciendo. Me está llegando feedback de que los vídeos que se publican ahora editados, grabados los domingos a las 9, pues están gustando bastante. La verdad es que es un trabajo importante, por tanto agradezco vuestro feedback, que cada vez serán mejores, pero la idea es que puedan aportar valor y en un formato diferente en los directos, donde pues vamos más a una idea concreta, como es lo que estamos haciendo una serie sobre Peter Lynch, que la verdad pues me está gustando mucho. La verdad, plantear estos vídeos, porque yo mismo pues también voy aprendiendo cosas, voy recordando cosas de, para mí, el más grande, que es Peter Lynch. Muy bien, sin más, vamos con Jeremy Grantham. Ya sabéis que es el cofundador de GMO. Gracias por el apoyo, Manuel. Nos dice, estás haciendo un gran trabajo, Draco. Me puedes llamar Kim, que es Draco era el nombre de la SICAP, pero ya no soy el gestor. Muchos me preguntan, perdonar, pero yo solo fui el gestor de Draco desde septiembre del 2020 hasta octubre del 2022. Todo lo que pasó antes de septiembre del 2020 no es por mi gestión, porque habían otros gestores gestionando, ¿vale? Lo digo porque he visto algún comentario en redes sociales para que quede claro. Ok. Jeremy Grantham es actualmente un poco el estratega de GMO y ejerce pues como CEO de la compañía. Tiene una doble filosofía, que es inversión a largo plazo, fundamentales, análisis fundamental, etcétera, pero también aplica una gestión táctica en función de las diferentes etapas del ciclo económico. Es decir, si estamos en recesión, pues probablemente me voy a posicionar más defensivo en sectores que ya sabemos, porque cuando hicimos el vídeo que os dejaré aquí arriba del Leading Indicator, explicamos cómo gestionar esto a través de sectores. Por tanto, también se fija en las etapas del ciclo económico, es decir, recuperación, expansión, madurez, digamos, o declive y recesión. Toma apuestas en puntos extremos del mercado, esto es muy, muy importante. Y os avanzo que la verdad que no me ha convencido mucho su estrategia, pero lo analizaremos después. Invierte no solo en acciones, sino que invierte en diferentes activos, es decir, él se fija en el precio y si hay más valor en renta fija que en renta variable, sobre todo en fondos donde tiene flexibilidad para hacer allocation, pues lo hacen. Jeremy Grantham, que es muy conocido, sobre todo se le conoció porque durante todo el año 2022 y ahora a principios del 23, pues ha vuelto a ser activo.
Ha estado muy negativo y sigue muy negativo con los activos porque él dice que hay una super burbuja en muchos activos. Yo aquí avanzo que en algunos, como son las acciones de alto crecimiento, esa burbuja se ha corregido en parte. Y él predice un crash histórico del mercado que, según él, llegará durante el año 2023. ¿En qué basa esa afirmación? ¿Vale? Hay muchas entrevistas, os voy a hacer un resumen. Pues él lo que dice es que estamos dentro de un rebote, estamos en un rebote dentro de un mercado bajista. Yo aquí avanzo que igual eso se puede extender durante este primer semestre del año, segundo trimestre, porque ya sabéis que el impacto de la subida de tipos tiene un cierto gap, tiene un decalaje, y eso solo lo vamos a ver pues probablemente a partir de mayo, quizá al final del segundo trimestre, no lo vamos a ver antes, ¿vale? Y después piensa que la economía se va a deteriorar de forma evidente. También habla de que hay una sobrevaloración en bonos, en inmobiliario, en acciones, etc. Y él compara la situación actual de este rebote dentro del mercado bajista con la recuperación que hubo después de la crisis del 29, concretamente en el 1930, donde las bolsas, los principales índices, recuperaron un 60%. Por tanto, digamos que él está pendiente de lo que pasa, pero en ningún caso está positivo. También avanza que los datos económicos poco a poco irán reflejando la realidad de la subida de tipos de interés, pero esos datos, como sabéis, ya sabéis que hay 3 tipos de indicadores: los adelantados, por eso el leading indicator está indicando recesión, pero si uno analiza el coincident, que es lo que está sucediendo hoy, o el lagging, que son datos retrasados como el empleo, eso aún nos indica que la economía está en recuperación. O mejor dicho, que aún está en una fase de crecimiento alto de madurez. Por tanto, Grantham espera que haya un punto de inflexión a lo largo de este año. Si eso sucede, pues los beneficios empresariales, ganancias corporativas y el empleo se van a empezar a deteriorar. Esto aún no lo estamos viendo. Ya sabéis que el consenso de analistas, en algún directo próximo haremos algo de macro. El consenso de analistas para el año 2023 ha sido ajustado muy ligeramente a la baja. Por tanto, los resultados empresariales aún no están descontando un escenario de recesión. Podéis dejar preguntas en el chat, repito, las responderemos al final del directo. Y el empleo aún, los datos de empleo siguen siendo fuertes, ¿vale? Por tanto, él espera que eso suceda a lo largo del año 2023. Y él dice que va a haber un final épico con un crash total. Eso es factible. Es importante en mercado tener experiencia. Yo llevo más de 20 años gestionando fondos en diferentes entidades financieras. Es decir, no llevo 3 años o 4 años en el mercado, 3 años analizando empresas. Es decir, he visto muchos mercados bajistas, he vivido caídas del 40, del 50, del 60%. Por eso es importante tener en cuenta esas situaciones. Y también es importante tener en cuenta que la macroeconomía no siempre es expansiva, no siempre vivimos con tipos cero y política monetaria expansiva. Entonces, cuando has visto muchos otros entornos donde la política monetaria no era así como la que vemos ahora, pues uno tiene que pensar que no se pueden pagar múltiplos infinitos por cualquier tipo de compañía en el entorno en el que estamos. Él lo define, dice, si la historia se repite, la obra, ¿no? La película volverá a ser trágica. Durante este año y a principios, aquí tenéis una noticia del 10 de enero, ha estado muy activo diciendo un poco que el activo en su opinión de valor para el año 2023 está en el value, pero no concretamente en todo el value, sino ahora lo veremos, en el deep value, en aquella parte del value que está más barata, ¿no? Él lo llama un hidden gem, como si fuera un activo oculto, y piensa que esta categoría de deep value es la que lo va a hacer mejor durante este 2023, y es factible que veamos estas compañías subir mientras el mercado cae. Por ejemplo, AZ Valor, ya sabéis que en el último año es uno de los mejores fondos y ha estado subiendo cuando el mercado estaba cayendo. ¿Por qué? Pues porque ha apostado únicamente a ese segmento de value, pero sobre todo deep value. Él también dice que los gestores institucionales no están invirtiendo en deep value. Sí que es verdad que cada vez hay una rotación más clara desde growth a value, pero no a deep value. Y eso piensa que va a añadir valor a este segmento, ¿vale? Y piensa que es el único segmento, el único grupo de acciones que está barato hoy en Estados Unidos. Por tanto, desde su gestora, en su asset allocation, no en sus fondos, apuestan directamente por una estrategia más de deep value.
Vamos a ver su última carta a inversores. Básicamente, y lo voy a resumir muy rápido, lo que nos dice GMO se pregunta si ese gap entre el value y el growth se va a cerrar. Fijaros dónde estamos. Esto es un gráfico de valoración relativa entre el value y el growth. Habíamos llegado a puntos extremos a finales del año 2021, por eso habéis visto las acciones de alto crecimiento caer y las compañías de value subir. Estamos en el percentil 11, pero esto probablemente siga revertiendo porque ya sabéis que los activos suelen revertir a su media. Por tanto, es razonablemente pensar que el value lo seguirá haciendo mejor y sobre todo en el entorno macro en el que estamos, que no va a desaparecer durante este 2023. Por tanto, ellos apuestan por estrategias value versus estrategias growth. No solo las acciones value están baratas en Estados Unidos, fijaros, aquí tenemos una tabla interesante donde nos pone otras zonas geográficas, Europa, Japón y emergentes. Para resumiros, cuanto el percentil es más reducido, quiere decir que está más barato. Fijaros cómo Europa, en relación a otras zonas, los percentiles son más bajos, por tanto, en Europa hay una valoración relativa en la estrategia value mucho más barata que en otras zonas geográficas. Japón yo ya mejor ni hablo, porque al final entre que no se puede hablar con los directivos de Japón y que la política monetaria japonesa desvirtúa cualquier tipo de análisis, pues yo prefiero dejar, para mí esto es un activo no invertible, ya lo he dicho muchas veces, por tanto me puedo comparar con mercados emergentes, es decir, zona asiática, China o Estados Unidos, pero Europa claramente desde valoraciones value está atractivo. El mercado se ha ajustado a la baja, lo hemos visto. Pero este gráfico interesante nos compara diferentes tipos de activos. El gráfico con la línea azul son las compañías de alto crecimiento, las típicas compañías que integran el ETF de ARK, por ejemplo, y la línea roja son las compañías deep value. Y esta línea que tenéis aquí fija es la media del mercado. Pues aunque las compañías de alto crecimiento aún han corregido bastante desde máximos, fijaros que aún están bastante lejos de la media del mercado. Son compañías que en general cotizan una prima, pero no una prima tan alta. Las compañías value, que sería esta línea aquí, sí que se han ajustado bastante a su media. Por eso dice que Jeremy Grantham nos dice que él piensa que no hay tanto valor en el segmento value puros y únicamente hay valor en el deep value. Y las estrategias de calidad y de dividendo pues están cerca de su media. Por tanto, él piensa que hay valor en estar largo en deep value y quizás seguir con posiciones cortas en high growth. Como os digo, dentro del segmento value, GMO apuesta por la parte más deep value. Fijaros como el deep value otra vez es la estrategia que ofrece los percentiles más bajos. En cambio, el value tradicional, es decir, de ratios entre 10 y 15 veces beneficios, los percentiles son altos porque está cerca de su media. Si analizamos la media, y me voy a centrar solo en estas dos partes del gráfico, aquí tenemos dos periodos temporales, del 83 al 2006, donde la rentabilidad del spread del relativo value growth fue positivo para el value. Es decir, hay mucha gente que se conecta, que es gente joven, que nunca ha visto políticas monetarias restrictivas, que lo único que ha visto es que le hablen de compañías de crecimiento, compañías de calidad, las típicas que ya conocéis. Pero cuando uno tiene experiencia de más de 20 años y ha visto otros entornos de mercado donde otra clase de activo lo hace bien como es ahora, se encuentra como esto. Del periodo 83 al 2006, la estrategia value respecto al growth sacó un relativo del 5,5. Evidentemente, en el periodo 2007-2026 sucedió lo contrario. Y en valoración, pues también. Es decir, es interesante y tenemos que tener en cuenta en qué entorno macro nos movemos, porque estos entornos pueden perdurar más de un año, más de dos, pueden estar 5 o pueden estar 10 años. No lo sabemos, ¿vale? Por tanto, la apuesta de GMO de Jeremy Grantham es directamente deep value, ¿vale? Y ellos piensan que ese deep value debería revertir un poco en su media. El deep value americano y en general a nivel mundial cotiza cerca de mínimos históricos, por tanto puede ser una oportunidad interesante porque ya sabéis que lo único que hay que jugar en estos activos, aquí no se hace un buy and hold, sino aquí se invierte porque la valoración está muy barata y lo que se espera es una reversión o a la media o a un porcentaje de la media. En ningún caso queremos estar como inversores de largo plazo en estas compañías, ¿vale? La estrategia es totalmente diferente. Fijaros que ellos calculan, GMO, que si todos los activos, todos los grupos de acciones que hemos visto revertieran a su mediana histórica, al deep value, como estilo agregado, aún le quedaría un 30% recorrido al alza. Si hacemos stock picking o buscamos ideas, ese más 30 puede ser muy superior.
por último, el Deep Value no está reflejado en las carteras de los famosos gestores. ¿Acordáis de la entrevista de Merrill Lynch que cada mes entrevistan a los gestores? Pues esos gestores americanos no suelen invertir en Deep Value. Al igual que no invierten en compañías pues microcaps, por ejemplo, tampoco invierten en compañías Deep Value. Muy bien, vamos ya a entrar en las dos carteras que tiene. Bueno, tienen varios fondos, pero yo me he centrado en dos fondos. El fondo de, como siempre, ya sabéis que siempre hablamos de small caps en estos directos y en general en el canal, pues he cogido dos carteras, el Small Value y el Small Quality, para ver primero cuál es su diferencia en su posicionamiento sectorial. ¿Qué observamos aquí? Observamos primero el... A ver, dejarme ver que no me equivoque. Aquí tenemos el Small Value, que es el primero, y lo que vemos es una posición importante en energía, casi el 6%, una posición del 10% en materiales y una posición del 18% en financiero. Pero quizá la diferencia respecto al Small Quality son energía y materiales. Fijaros, aquí energía no está representado y materiales está representado en la mitad. Por tanto, ya vemos ese toque de una comparación respecto a otro. Después, fijaros que financieros también está muy sobre representado en Small Value. Vamos a hablar de una compañía. Os he dicho quedaros hasta el final porque vamos a analizar un banco. En cambio, en Small Quality está al 10%. Por tanto, ya apreciamos diferentes estilos de gestión por el tipo de selección que realizamos. Por tanto, las estrategias value nos van a llevar a sectores que están más baratos, al menos algunos hasta el momento, como energía, materiales y financieros. En cambio, las estrategias quality nos van a llevar más pues, a sectores como pharma, sectores como tecnología, etc. Después, los sectores de consumo discrecional e industriales más o menos están representados de la misma fórmula. Aquí me sorprende este peso elevado en industriales, pero ahora veremos que es un peso muy grande en el segmento de autos, ¿no?, que tiene la compañía. Por tanto, en value apuestan por financieras, industriales y energía, también materiales. Aquí ya vemos los holdings de estos dos fondos, del Small Value y del Small Quality. Lo que he hecho es analizar una a una las compañías. No las vamos a comentar todas porque ya he dicho públicamente que esto no aporta valor. Lo que aporta valor es entrar en detalle en el análisis de la compañía, pero lo que me ha sorprendido y la verdad que me ha decepcionado un poco es que el fondo Small Value, que tampoco por ser un fondo value, tampoco tuvo una gran rentabilidad el año pasado, creo que hizo un -9, siendo un fondo value, uno lo que esperaría es que estuviera al menos en positivo. ¿Qué es lo que sucede en estas compañías? Y no lo vamos a ver, pero os lo voy a explicar. Y es que todas estas compañías que veis, que hay mucho peso de compañías de automóviles, ópticamente, si tú ves el múltiplo de estas compañías, son compañías que están baratas, es decir, que cotizan a PER 10 o a PER 12, pero ese PER está sesgado y os lo voy a enseñar porque yo creo que va a quedar más claro. Vamos a ir a TIKR. Creo que lo estáis viendo en pantalla ya, correcto. A ver, sí, perfecto. Vamos a coger esta primera compañía, que era Group 1. Y fijaros, me voy a valoración y lo que voy a hacer es, voy a buscar por ejemplo, el PER Forward. Y acordaos que el Forward en este caso es de los próximos 12 meses, es decir, desde 19 de enero hasta el próximo 19 de enero del próximo año. Esta compañía ópticamente cotiza 4,5 veces beneficios. Claro, uno puede pensar que está muy barata. Os pongo como ejemplo esto, fijaros dónde estamos. Pero si graficamos, y no me quiero equivocar ahora, si graficamos su cuenta de resultados, vamos a graficar, por ejemplo, las ventas y el beneficio bruto. Vamos a quitar las ventas porque aquí podría ver inorgánico. Fijaros el crecimiento importante que ha tenido esta compañía en el año 21. El año 21 es el año en el cual estamos cogiendo como base para calcular el múltiplo. Esto es un sector cíclico, pues esta compañía vende piezas para Tier 1 en el sector de automoción. Por tanto, estos resultados no son sostenibles. Entonces, si yo únicamente miro ese múltiplo de 4,5 veces sin tener en cuenta que estoy viendo un año anormal, puedo cometer un error. Entonces, por eso no me gusta ver que en este top holding de este fondo, y es una opinión personal, podéis estar de acuerdo o no, hay mucha compañía del sector automoción que se ha beneficiado muchísimo en el último año,
pero que eso no tiene por qué continuar, porque la base comparable del próximo año, fijaros qué va a ser muy alta. ¿No veis el salto que ha tenido respecto a todos los otros años? Por tanto, ese múltiplo de 4,5 veces beneficios parte de que casi he doblado el beneficio bruto por aquí. Si lo miro en términos de beneficio por acción, quizá aún sea peor. Fijaros, vamos a verlo en net income. Fijaros, el beneficio neto ha doblado en el año 21 respecto al año 20. ¿Lo veis o no? Miraros la serie histórica. Por tanto, por eso esta compañía está tan barata. Entonces, me parece que estas posiciones que hay aquí pueden ser una trampa. Perdonad. Pueden ser una trampa en la medida en que tampoco el fondo ha tenido una gran rentabilidad. Entonces, cuando analicéis valores cíclicos, tener en cuenta qué año estáis viendo ese múltiplo. O sea, ir a veros las ventas, el beneficio, para que no os encontréis con esto. Si os encontráis con algo así, lo que tenéis que hacer es normalizar, no coger este año, sino hacer una media o quitar los extremos por arriba y por abajo, ¿vale? A ver, dejarme una cosa aquí. Siempre, como siempre, en los chats hay gente que no entiende nada, pero bueno. Vamos a seguir con el de esto, ¿vale? Ya he explicado lo que tenía que explicar del fondo. Entonces, aquí tenemos una posición y voy a dejar... Vale. Entonces, dicho esto, tenéis diferentes posiciones de sector automoción en esta cartera. Entonces yo tendría cuidado, ¿no? cuando analizamos esto. ¿Vale? ¿Qué compañía vamos a analizar por encima? Pues Associated Bank Corporation, que es un banco comercial americano. Me ha parecido interesante porque nunca se analizan este tipo de bancos. Por tanto, puede ser interesante analizar esta compañía. Y por el otro lado tenemos el fondo Quality. Perdonad, es que estaba borrando porque ya he explicado muchas veces que lo que sucedió la gestión de Draco SICAV del 2017 no tiene que ver conmigo. Yo fui gestor desde septiembre 20 hasta septiembre 22. Por tanto, lo que pasara antes no es cosa mía. Entonces, no entiendo por qué la gente pone comentarios que no tocan aquí. Pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer en el fondo Quality, me ha parecido interesante también analizar esta compañía, que es una compañía que conozco, que hace tiempo que la analicé, Gentex, pues para también tratar de traer estas compañías. Y aquí hay otra compañía de logística de transporte, Landstar, que también es interesante. Pero lo que vamos a hacer es ver Gentex y ver Associated Bank Corporation. Y un poco la idea es, cuidado con estas compañías que ópticamente están baratas, como hemos dicho, porque ya hemos visto que el último año tiene mucho peso en el múltiplo de valoración, ¿vale? ¿Qué más? Ya sabéis, antes de empezar con el análisis, que Seeking Alpha colabora con nuestro canal, ¿vale? Yo mismo hace más de 7 años que soy suscriptor de Seeking Alpha. Yo mismo he conocido mucha gente, muchos gestores, muchos contribuidores a través de Seeking Alpha. Busco las ideas en Seeking Alpha. Por tanto, os podéis aprovechar de esta oferta, que es un 50% respecto al precio normal de suscripción. Tenéis toda la información en el enlace de esta descripción. Y aquí vais a encontrar 1000 ideas de inversión en diferentes sectores. Entonces, para mí, evidentemente, yo no haría publicidad de una herramienta en la cual yo no estuviera suscrito, pero esta herramienta, Seeking Alpha, me parece un servicio top. Por eso, pues, he accedido a colaborar con la compañía. También, antes de empezar, tenéis los cursos. Tenéis ya la prelista para la cuarta edición, que empieza en abril 23. Esta prelista está completa ya al 85%. Probablemente antes de que termine el mes, porque la inscripción se abre el día 1, esta lista estará completa. Si alguien quiere hacer el curso, yo le invito a que se apunte a la lista, porque cuando esta lista llegue al 100%, yo creo que no van a quedar plazas. Hay mucho interés por esta edición. Entonces, tenéis el curso avanzado. Y al que no quiera hacer el curso, pues tenéis uno de los bloques, que es el curso 10K, entender y analizar un informe anual. Es uno de los bloques del curso avanzado, es decir, cualquier persona que esté matriculado al curso 10K también lo va a hacer en el curso avanzado. Por tanto, son dos formaciones diferentes, ¿vale? Como siempre, tenéis toda la información en la descripción del vídeo. Agustín comenta que ha entrado en Paysign y está pensando en comprar Grifols. Ya sabéis mi opinión de Grifols, en la medida en que se está viendo esa recuperación del plasma, porque lo vemos en Paysign, pues poco a poco
cuando Grifols tenga menos coste porque le cueste menos compensar a sus donantes, pues va a ir mejorando. Es decir, Grifols es una idea retrasada la que veis en Paysign. Yo creo que 2023 para Paysign es muy bueno porque tanto sea una recesión dura como una recesión suave, Paysign se va a beneficiar. Por tanto, yo no es que lo recomienda porque no hago recomendaciones, pero me parece una idea interesante. Juan Barrios dice, si ya tienes haters es que el canal va para adelante. Pues puede ser, pero lo que me molesta es que la gente no se informe. Es decir, o sea, yo puedo ser gestor y el fondo puede ir muy mal y eso puede suceder, pero lo que no puedes decir es que algo va mal y tú no eres el gestor, porque me estás hablando de hace 3 años. Eso es lo que me cabrea un poco. ¿Vale? Dicho eso, o sea, si alguien da datos son veraces, pues yo no tengo ningún problema, pero si das información que no es verdad, pues evidentemente eso hay que excluirlo. Muy bien, antes de empezar con el análisis, ya sabéis, Invertir con Personal Draco TV no ofrece ningún servicio de inversión, servicio auxiliar, no ofrece en ningún caso un servicio de asesoramiento financiero ni de inversión. Y cualquier opinión aquí expresada por mí como fundador de este canal es siempre con carácter totalmente educativo y nunca lo debéis interpretar como una confirmación para comprar o para vender. Si veis aquí precios objetivos expresados, simplemente es mi valoración subjetiva sobre una compañía y estarán sujetos a los riesgos habituales del mercado. Por tanto, repito, en ningún caso esto es un servicio de análisis, no son recomendaciones y vosotros los inversores debéis realizar vuestro propio análisis. Dicho esto, vamos a lo que os gusta, que es analizar compañías. Repito, hemos elegido 2. Empezamos por Gentex. Gentex básicamente es una compañía muy interesante y ya lo avanzo. Yo pensaba que esta compañía perdería su ventaja competitiva hace mucho tiempo, no ha sido así. Gentex lo que hace es fabricar y vender básicamente retrovisores inteligentes, retrovisores eléctricos a nivel global. Es una compañía americana y ahora está tratando de diversificar en otros negocios. Ahora entenderemos por qué. Esta compañía capitaliza, sería una mid-cap, 6,75 billones de dólares. Tenemos ventas de los últimos 12 meses cercanas a los 2.000 millones, 2 billones. Y fijaros que el crecimiento compuesto de la acción a 10 años ha hecho más 12. Cualquier acción que te ha hecho más 12 en 10 años quiere decir que es una compañía a priori, una compañía de calidad. Al ser una compañía pues ya de un tamaño razonable, fijaros que los institucionales controlan casi el 90% de la compañía. Y los insiders tienen muy pocas acciones. Stephen R. Downing es el CEO, no hace muchos años que es el CEO. Yo llegué a conocer tanto a Downing como al CEO anterior, pero ya veis que es una compañía muy, muy interesante y ahora entenderéis por qué es una compañía de calidad. Siempre digo que está bien en TIKR ver la evolución de las ventas, del beneficio bruto de los márgenes, pero cuando analizamos una compañía y cuando lo hacemos públicamente, yo creo que tenemos que dar más información. Entonces tenemos que entrar en la parte cualitativa, que es la parte que yo creo que aporta. Aquí tenéis la evolución de la cotización. Fijaros que esto es una compañía de piezas para el sector de automóvil, en este caso retrovisores inteligentes, pero fijaros que no se aprecia mucha ciclicidad en su gráfico. ¿Por qué? Porque es una compañía de calidad. Aquí tenéis el crecimiento compuesto de la cotización, ¿vale? En la serie histórica, un +7 está bien, y el total desde el periodo del 2005. Muy bien. Hemos dicho que esta compañía Gentex, dado que sus clientes son compañías automovilísticas, pues opera en un sector cíclico, pero hay una diferencia y es que esta compañía controla el 90% de su mercado. Como dice Pat Dorsey, es muy importante invertir no en compañías que tienen una gran cuota de mercado, sino en compañías que dominan un nicho de mercado. Entonces, esta compañía domina un nicho de mercado, que son los retrovisores inteligentes, y eso hasta el momento le ha protegido mucho la competencia. Es verdad que cuando yo descubrí esta compañía dominaba en torno al 70-80%. Yo pensaba que le sería difícil seguir consolidando el mercado, pero de hecho lo ha hecho, porque hoy la cuota de mercado que tiene es del 94%. Eso evidentemente nos lleva a preguntas hacia el futuro. Por eso la compañía está diversificando hacia otros negocios. ¿Por qué? Porque no puede crecer más en su negocio, ya tiene todo el mercado. Y eso es algo que no me gusta y ya no me gustaba en su momento de esta compañía. Este es el típico retrovisor que puede hacer esta compañía, que básicamente incorpora una cámara. Veréis que el que ya sea un poco avispado ya va a ver que esta compañía enfrenta un riesgo muy grande. A ver si alguien lo adivina por el chat. Y es un poco la tesis de los bajistas sobre esta compañía, no de hoy, sino de hace tiempo, se centra en lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? En la revolución que viene va a afectar a esta compañía. A ver si alguien lo dice por el chat antes de que yo lo explique y lo pongo en pantalla.
Veo que somos ya bastantes conectados. Perfecto. A veces le echo un vistazo. Me veis aquí viendo de derecha a izquierda y es porque voy controlando el chat mientras hablo. Fijaros, aquí tenemos los segmentos medido en términos de ventas de esta compañía, Gentex. Primero por zona geográfica, ¿vale? En torno a unos 1.800 millones de ventas hemos dicho, pero fijaros que el sector de automoción y concretamente el de espejos es pues casi la totalidad de las ventas. Por tanto, es verdad que esta compañía está diversificando hacia otros productos, pero hoy no son representables. Por tanto, nosotros no vamos a tener en cuenta esto. Entonces, lo que se tiene que analizar en esta compañía es el segmento de automoción en retrovisores, pues porque es lo que nos sesga las ventas. Marc Gracia Martínez, muy avispado, nos dice, oye, nos avanza, pero cuando exista la conducción autónoma, que ya veremos cuándo, ¿no? La tesis bajista en esta compañía ha sido que la conducción autónoma sería un problema en esta compañía. ¿Pero qué pasa? Pues que los coches autónomos hoy son irrelevantes. Entonces parece que lo que hace 10 años parecía más cerca, pues parece que no lo es tanto. Entonces vamos a ver realmente cuándo los coches autónomos empiezan a aparecer. ¿Por qué? Pues porque en vez de tener retrovisores tendremos cámaras. Entonces el producto de Gentex no hará falta. Esto es importante. Sigma, para que quede claro, en 2022 cayó algo menos, pero lo que he dicho es que yo no digo esto, yo lo que digo es que yo fui gestor desde septiembre y es lo último que comento de esto, desde septiembre del año 20 hasta octubre del año 22. Por tanto, lo que haya pasado antes de septiembre de 20 y lo que haya pasado después de septiembre de 22 no es por mi gestión, será por gestión de otro gestor. ¿Vale? Con esto dejamos este tema. Por último, ese es un riesgo. Aquí hay otra división que veis aquí que es Other, que tiene otro tipo de retrovisores pues para aviones, también tiene productos de protección de fuego, etcétera, ¿vale? Por tanto, a priori es una compañía interesante que ha capturado mucho el mercado y fijaros que lo que estamos haciendo es identificar la oportunidad y identificar los riesgos. ¿Cuál es el riesgo principal de esta compañía? Lo ha anticipado antes Marc, la conducción autónoma. Pero la conducción autónoma hasta aquí no, parece que va a tardar unos años. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en una compañía de este estilo. En los últimos años la compañía pues, ha tenido una evolución operativa muy buena por ser un sector cíclico, pero protegido por un nicho. Aunque, como veremos ahora, en los últimos trimestres los márgenes le han caído. Fijaros, aquí tenéis la evolución, ¿vale? De las ventas. A mí me gusta verlo en base trimestral más que en base anual, porque así se ven mejor los movimientos. Aquí tenéis una aceleración importante de las ventas, después se mantiene algo estable, viene la COVID, evidentemente le caen las ventas y después se recupera. Pero fijaros que los márgenes, que es la línea gris, han estado cayendo desde finales del año 20 hasta ahora. ¿Por qué? Pues por la inflación de costes que estamos viviendo. ¿Vale? La compañía no ha sido capaz de trasladar eso a sus ventas. Evidentemente, eso es temporal porque la inflación está corrigiendo. Por tanto, la caída de márgenes es consecuencia de la inflación en materias primas, también de los costes laborales y de la reducción. Esto puede ser una oportunidad porque probablemente los márgenes reviertan una vez las tensiones inflacionistas se reduzcan, ¿vale? Por tanto, debemos tener en cuenta cuál es nuestro punto de partida en esta compañía y es que el mercado está descontando esa caída de márgenes. La compañía no da guidance para el cuarto trimestre del 22, aunque dice que las ventas del año 23, y esto es bastante sorprendente, estará por encima de las ventas del año 22. Por tanto, hay que vigilar porque si el año 23 es un año malo, pues eso se revisará. Sigma State, he comunicado ya muchas veces de forma pública, de hecho la gestora debería haberte avisado de que yo ya dejé de ser el gestor en octubre del año pasado. Por tanto, habla con Jesuris, ¿vale? Si quieres, o contáctame a mí y yo hablo con ellos, ¿vale? Pero hace tiempo que he anunciado esto varias veces por Twitter o
o en los directos. Por tanto, cuidado con esta compañía en el 2023 porque el management, fijaros, está muy positivo, más 15, más 20%, y podemos estar ante un 2023 donde la economía se desacelere fuerte. ¿Vale? Cabilo nos dice, la narrativa de la conducción autónoma es igual a la caída del consumo de hidrocarburos por las renovables. Dicen que viene, pero nada llega, correcto. Es decir, por eso esa tesis bajista en esta compañía por ahora no se está cumpliendo porque esta narrativa no viene. Sigma sigue preguntando, última respuesta de esto, y me pregunta si voy a gestionar algún vehículo. Esa es la idea, pero aún no puedo hablar de esto. Cuando pueda hablar públicamente, pues lo haré público, pero por ahora no te puedo decir nada, pero la intención evidentemente es pasar de una SICAP a un fondo, pero no puedo avanzar nada más. ¿Vale? Repito, contacta con Yesures o envíame a info@dracoglobal.es un email y yo te pongo en contacto con ellos. ¿Vale? No controlo todos los accionistas que habían, ¿vale? Pero al final mucha gente es de redes sociales, por tanto es difícil controlarlo. ¿Qué más? Ya hemos dicho que, y ahora avanzamos lo que veíamos antes, y es que existen muchas dinámicas negativas o tesis bajistas sobre esta compañía. Una es, como habéis avanzado, pues la llegada del coche eléctrico, más que el coche eléctrico, la llegada del coche autónomo, porque las cámaras van a reemplazar los retrovisores. Por tanto, aquí tenéis que preguntaros si eso va a suceder ya o cuándo, porque puede haber upside en la compañía. El car sharing y la menor venta de coches nuevos, porque cada vez se venden menos coches nuevos, pues evidentemente reduce la demanda de tener que instalar retrovisores inteligentes. Eso lo tenemos que tener en cuenta. En el segmento de HomeLink, que básicamente es hacer puertas inteligentes, es decir, utilizar la tecnología que ellos tienen en retrovisores inteligentes para otras cosas del coche es decir, de la conexión con el coche y la casa, pues por ejemplo, cuando llega un coche, aprieta un botón y se abre el garaje. Cosas de estas que yo no creo mucho, pues esto también a través de las nuevas apps se va a reemplazar. Por tanto, todo apunta a que Gentex tiene que reenfocar su estrategia de producto en algún momento, porque el coche autónomo va a llegar, y ellos lo que han hecho o lo que han comunicado a mercado es que han reenfocado, o mejor dicho, están reenfocando su estrategia hacia mercados emergentes, porque en mercados emergentes pues el coche autónomo no está ni se le espera. Eso puede tener sentido, pero evidentemente es una señal de que en países desarrollados pues este negocio es maduro. Y también están invirtiendo en otros segmentos fuera del automóvil, como es el servicio de protección, el servicio de retrovisores en aviones, etcétera, ¿no? Por tanto, esa es la estrategia de la compañía y evidentemente tenemos que decidir si queremos pagar un múltiplo de compañía de calidad por esto o no. Si estimamos que en 2023 va a haber una recesión, repito, más severa o menos severa, pero va a haber una recesión, pues yo opino, y es mi opinión, no es una recomendación, que probablemente no sea el mejor momento para tomar una posición en Gentex, a menos que esta compañía cotizara en los rangos bajos de valoración. Si vemos la compañía en términos de PER, fijaros que se ha movido en torno a 20 veces beneficios. Como digo siempre, aquí tenéis una serie que nos dice, empieza en el año 2008-2009, es decir, es una serie que únicamente ha vivido política monetaria expansiva con tipos bajos y impresión de liquidez. Por tanto, cuidado con esto, por eso el múltiplo de valoración es alto, pero quizá este múltiplo medio en un entorno como fue de los 70 a los 80, este múltiplo no fuera 20, fuera 15, ¿no? Por tanto, esta compañía, yo me pregunto que si se fuera al rango bajo, pues podría ser atractiva, pero quizá en la media, pues no me parece una compañía como para tener en cartera viendo un poco lo que viene en 2023. Pero es simplemente mi opinión. Ya sabéis que en estos directos lo que hacemos es ver las carteras de inversores conocidos y tratar de un poco de entender, más que analizar, entender por qué esa cartera, por qué ese valor puede estar en la cartera de ese gestor. Repito, Gentex es una compañía interesante, es una compañía de calidad, pero como hemos visto, quizá el entorno del 2023 no le favorece. Veremos si mantienen la posición o la reducen. Por tanto, probablemente si se fuera por alguna razón a niveles de PER 11-12, quizá 2023, si viene la crisis, pues esta compañía puede sufrir, como se fue aquí en niveles de casi 10, pues igual ahí nos puede interesar. Muy bien, ¿alguna pregunta de esta compañía? O si no, lo dejamos para el final.
Vale, aquí tenéis los estimados. Fijaros que el consenso está en un 80 para el año 2023. No me voy a ir a ver el año 2025 porque eso no tiene mucho sentido. Es decir, aún no sabemos qué va a pasar en la economía en el año 23. Por tanto, yo no me puedo ir a ver un múltiplo del año 25-26 como yo veo en redes sociales. Y más en un sector cíclico como es este. Por tanto, yo tengo que ver el múltiplo o la estimación de EPS, de ventas, de EBIT, lo que sea, para el año 2023. No me vale de nada este 2,72 porque si este 2,23 no se cumple, estos tampoco se van a cumplir. No sé si todo el mundo tiene claro esto, porque veo muchos análisis cogiendo 3 años por delante cuando aún no sabemos si este año va a haber una recesión. Esto es muy, muy importante que lo hagamos. Por tanto, tenemos que cuestionarnos primero este crecimiento del 14% que espera la compañía y los analistas. Esto es el consenso para el año 23. Yo pienso que eso va a ser difícil de conseguir en el entorno en el que estamos entrando. Eso con una expansión de márgenes, fijaros, un 2% en términos de EBITDA, esto es importante, y un crecimiento de los beneficios también bastante relevantes. Yo creo que el consenso, un poco en línea con la compañía, está siendo bastante positivo. Es decir, esperan crecimientos, doble dígito de ventas, expansión de márgenes, y eso, valorando la compañía un PER 15, alguien podría decir que se la podría valorar a PER 20, pues te lleva $27 a PER 15 o por encima de 30 a PER 20, ¿vale? Simplemente hemos tratado de entender por qué Jeremy Grantham en el fondo de Quality puede tener esta compañía y un poco cuando, en mi opinión, podría ser interesante pues entrar en esta compañía. Para acabar, la estimación de consenso a mí me parece poco creíble, también la de la compañía, igual me equivoco, veremos, porque en un entorno de 2023, y aquí os he hecho un pequeño ajuste, esto lo podéis hacer vosotros perfectamente, sobre los datos de consenso o sobre el plan estratégico de la compañía, pues simplemente tenéis que hacer algún ajuste sobre el crecimiento de ventas, sobre los márgenes, para ver con un múltiplo, por ejemplo, conservador de 15, pues cuál sería el precio teórico de esta compañía. ¿Qué he hecho yo? Me he ido, como esta compañía tiene serie histórica, me he ido a ver los años de crisis, la última gran crisis que es el 2009, y fijaros que aun siendo una compañía de calidad es cíclica, por tanto las ventas cayeron un 12% y los márgenes, fijaros, que cayeron pues entre un 25 y un 13%. Por tanto, yo puedo ajustar también mis números y con eso, en un entorno de crisis, pues los números o el precio actual no se justificaría. Si no existe recesión, si no hay crisis, entonces el múltiplo actual y el precio sí que se justifica. Por tanto, un análisis muy sencillo, pero bueno, con un poco más de detalle sobre una compañía que es interesante. Si no la conocíais, no sé si alguien conocía esta compañía, pero para que la tengáis en mente, ¿vale? Vamos a analizar un banco. Repito, no puedo entrar en el detalle porque esto es contenido que hacemos en el curso, pero sí que voy a entrar en algunos conceptos sin explicarlos, pero para que veáis que sí, es posible analizar un banco, sí, es posible analizar el balance de un banco, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y lo que estás analizando. Es decir, se puede analizar. Associated Bank, que acordaros que era una de las top holding en el fondo Small Value. Es la única compañía que me ha convencido un poco para explicar, porque repito, las otras eran sector automovilístico, había ese sesgo de un año muy bueno en beneficios que te reducía el múltiplo y por eso estaban baratas. Aquí no sucede esto, vamos a ver por qué. Associated Bank Corp es un banco comercial típico, ¿vale? Como los bancos comerciales que conocemos aquí, que ofrece diferentes productos bancarios, principalmente préstamos, pues a particulares y a empresas, sobre todo en la zona de Wisconsin. Es el banco más grande que opera en la zona de Wisconsin. La compañía tiene varios segmentos, como la mayoría de los bancos, pero básicamente es concesión de préstamos y comisiones por el segmento de fondos de inversión. Estamos hablando de una mid-cap, 3.34 billones de dólares. El net interest income, que básicamente son los revenues que provienen del negocio de conceder préstamos y captar depósitos, en 853 millones. Esto es muy importante, este concepto. Y fijaros que el crecimiento compuesto de la acción a 10 años ha hecho un más 5.2, que no está mal para ser un banco con una ejecución muy nefasta, muy mala en los últimos 10 años. Ya veréis que esto es un deep value, otra vez es una turnaround, donde la compañía, el management, está tratando de darle la vuelta a la gestión para mejorar sus métricas. Institucionales, 80%, insiders, 1,5%, y Andrew Harmering es el CEO y el presidente. Una persona con bastante track record que fue contratado, no recuerdo ahora, desde otra entidad. Esta compañía está cotizando a niveles pre-COVID, ¿vale? Está en torno a los 20, no sé dónde estará hoy, pero en torno a los $23, quiero recordar. Niveles pre-COVID sería por aquí,
¿vale? Porque esto es importante para situar un poco, para ver la evolución de las compañías, está bien comparar con niveles pre-COVID, es decir, está bastante lejos de donde cotizaba en los máximos antes de la crisis financiera, que llegó en torno a $35. Como he dicho, es uno de los bancos más grandes y cuando decimos más grandes siempre se calcula en base a sus activos de la zona de Wisconsin. Y veremos que tiene un mix, como todos los bancos, y avanzo que la clave de un banco es analizar la calidad de sus préstamos y de sus depósitos. Eso es complejo, pero se puede hacer. ¿Qué más? Aquí tenéis la composición de los depósitos, de los depósitos y de los préstamos de esta entidad. No vemos nada normal, pues tenemos préstamos a segmento comercial, real estate, también préstamos de consumo. Vemos que es un portfolio balanceado. Una de las cosas que ha hecho esta compañía es tratar de reducir el riesgo en los préstamos que soportan una mayor mora cuando viene una crisis y tratar de incrementar el peso en préstamos donde las tasas de mora son inferiores. Y por el lado de los depósitos, ya sabéis que un banco se financia captando depósitos y con ese dinero concede préstamos. Esa es la clave. Si los préstamos son superiores a los depósitos, entonces hay una cosa que se llama financiación mayorista que encarece mi pasivo porque tengo que salir al mercado a conseguir esa financiación. Eso es lo que sucedía antes de la crisis financiera del 2019 cuando los préstamos sobre depósitos llegaron a ser el 120-130. Hoy ese ratio está más cercano al 100%. Muy bien, el management, ¿qué nos dice? El management dice que esto es una estrategia de turnaround. GMO también en los comentarios que tienen en sus cartas también hablan de una estrategia de turnaround. ¿Por qué? Pues porque el nuevo management de la compañía, que ha entrado hace poco, ha implementado un plan estratégico en la compañía y parece que empieza a tener efecto, ahora lo veremos. Este plan se basa en, primero, transformar el banco hacia la digitalización. Eso va a hacer que se reduzcan costes, porque en la medida en que incremento el canal digital, lo que hago es reducir mis oficinas bancarias. Esto lo habéis visto en todos los bancos. A la vez está reduciendo el riesgo de préstamos, porque está cambiando el mix de préstamos, como he dicho, y se está centrando también en la venta de inmuebles. ¿Vale? ¿Qué más? También la compañía está mejorando el coste y el perfil de sus depósitos. Ya sabéis que si yo me estoy financiando con depósitos, yo lo que quiero es tener la base de depósitos más barata posible. Esto se llama non-interest bearing deposits. Es decir, si puedo captar depósitos a tipo cero o a tipo muy bajo, eso va a beneficiar mi yield, mi spread entre los activos y los pasivos. Por tanto, la compañía ha mejorado su base de depósitos, mejorando su coste, por tanto, su perfil de los depósitos, porque ha reducido la yield de los depósitos hasta 43 puntos básicos. Eso es muy, muy interesante. Cuanto más depósito capto y depósito barato a tipo bajo, menor financiación mayorista necesito, por tanto mi pasivo es más barato. Esto es muy importante cuando analicemos bancos. La compañía tiene el objetivo de que la financiación mayorista no sea superior al 15% de los recursos de los clientes. Esto es importante porque hay muchos bancos que recurren demasiado a la financiación mayorista y eso les encarece la financiación. Por otra parte, quieren crecer sobre todo en el segmento comercial y están creciendo también algo en el segmento de automóviles. Aquí vemos una métrica interesante que es el ROE para estos negocios. Fijaros cómo pues, esta métrica estuvo cayendo. Evidentemente esto es la crisis financiera, pero fijaros que la evolución no fue buena en esta compañía. El management tuvo una mala ejecución, aunque después poco a poco se fue recuperando y con la entrada del nuevo management pues parece que la rentabilidad del banco, medido en términos de ROE, pues se ha beneficiado. ¿Cuál es el objetivo de esta compañía? Que básicamente el guidance no ha cambiado desde octubre del 22. Básicamente ellos quieren crecer en crédito comercial, ya lo hemos dicho. Quieren que la financiación mayorista, y voy a pasar los conceptos por encima, no sea más del 15%. Nos dan un objetivo digamos, ingresos por el negocio de conceder préstamos y captar depósitos de 935 millones y si a eso lo sumamos los otros negocios que tiene la compañía, ahora lo veremos, nos vamos al 1.2 billones de dólares. También nos da una guía de ratio de eficiencia. El ratio de eficiencia son los gastos que no son vinculados directamente con la concesión de préstamos y la captación de depósitos divididos entre
el total de las ventas, que sería lo que ingreso por los préstamos más otros negocios. Y ratios de capital que, como veremos, hoy son mucho más grandes. Fijaros, aquí tenemos la evolución del último trimestre, del tercero, cómo ha evolucionado el crecimiento de los préstamos. Fijaros cómo la tendencia es positiva. Aquí vemos la segmentación en base a los segmentos que están creciendo más. Evidentemente el segmento comercial es donde más han crecido. Se ve, y también el segmento residencial de real estate. Han salido de construction, es decir, de aquellos préstamos más agresivos que se conceden para la construcción de viviendas, oficinas, lo que sea, y están en la zona residencial, que suele ser algo más seguro. Aquí vemos cómo han crecido en esos segmentos que comentábamos y cómo pues, poco a poco dejan de crecer en los otros que estaban antes. Las yields, esto es importante, esto es el spread que consigo entre los préstamos que doy y los depósitos que capto. Yo lo que quiero es que esta yield sea cuanto más alta mejor y que sea creciente. ¿Veis cómo las yields son crecientes? En cambio, la compañía ha sido capaz de mantener su base de costes estable. Esto es muy interesante porque quiere decir que me estoy financiando barato y encima cada vez capto un tipo de interés superior por la concesión de mis préstamos. Por tanto, las yields promedio están creciendo, ya están cerca del 3%, y fijaros que mi base de depósitos está creciendo a niveles de 9 puntos básicos. Esto es muy, muy interesante. Esto va a ser que se amplíe el spread y el entorno al que vamos, de tipos más altos y que se van a mantener elevados, evidentemente favorece a estas compañías. Cuando uno analiza un banco y siempre que empiezan a subir los tipos, lo que primero se reprecia no es el activo, las hipotecas o los préstamos, es el pasivo, los depósitos. Pero si tu base de depósitos es muy baja y tienes mucho porcentaje de non-interest bearing deposits, es decir, depósitos que no pagan tipo de interés, pues tienes una gráfica así. Tienes un coste de depósitos plano con lo que ingresas por los tipos de interés de los préstamos creciente. Eso es muy interesante. Aquí veis lo mismo, la evolución trimestral del net interest income, que es el spread de los que estoy hablando, el margen. Fijaros que todo indica que esto seguirá subiendo, por eso la compañía pues lo ha hecho bien. Aquí tenéis, y esto lo voy a pasar un poco por encima porque, repito, esto nos llevaría ya mucho tiempo y es lo que explicamos en el curso durante más de 4 horas. Cuando uno analiza un banco, tiene que analizar su cartera de préstamos. Ahora os haré una pequeña introducción. Hay muchas métricas para analizar esto. En pantalla tenéis un ejemplo únicamente que es, y lo haremos en inglés. Tenemos los non-performing loans, que son aquellos préstamos que han impagado bien la cuota mensual o bien el nominal, es decir, que llevan un tiempo impagados, dividido por el total de préstamos. Fijaros cómo antes de la crisis financiera, pues este ratio era o estaba por debajo del 1%. Pero en 2009 este ratio subió casi al 8%. No es un ratio muy elevado. En España, para que hagáis una idea, el Popular llegó a ratios del 35%, del 40%, para que lo pongáis en perspectiva. Por tanto, esto nos dice realmente cuántos préstamos eran non-performing, es decir, tenía algún tipo de problema. Y por otro lado tenemos una columna verde que, y la voy a leer literal, que se llama Allowance for Credit Losses, dividido por estos préstamos problemáticos. Un banco está obligado a estimar cuál es la posible mora que va a tener en sus préstamos problemáticos, ¿vale? Y eso lo mide a través de el ratio que veis en pantalla. Por tanto, en la columna verde lo que tenemos es la estimación que hacía la compañía en cada momento dividido por los préstamos problemáticos. Fijaros cómo esto se fue reduciendo, pero al final, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis cifras muy elevadas, ¿vale? Lo interesante es saber hoy, más que aquí, porque esto es la crisis, es saber hoy cómo está la compañía. Pues la compañía está haciendo, la estimación que hace es de 2 veces los préstamos problemáticos, pero claro, hoy los préstamos problemáticos es una cifra muy, muy pequeña. Por tanto, hay que estar muy atento a cómo el banco está calculando la estimación que tendrá que hacer por las provisiones futuras. No sé si tengo aquí abierto, pero para que veáis un ejemplo, esto sería el pre-release, por ejemplo, del tercer trimestre de este banco. Fijaros que el formato es un poco diferente a las otras compañías que veis. Y aquí tenéis
lo que nos comenta la compañía. Pues nos habla un poco de que el tercer trimestre la compañía ha mejorado, nos habla un poco de la macro, pues que el desempleo se mantiene bajo, que la economía sigue funcionando bien, que el crédito comercial pues aún encuentra oportunidades, nos habla un poco de lo que espera y de lo que ya hemos comentado. Aquí tenéis el desglose, pues nos va a explicar primero cómo está creciendo en préstamos, primero de forma agregada, después nos lo va a segmentar por su mix de producto en préstamos, nos va a hablar de las provisiones que está dotando, en préstamos nos va a segmentar exactamente en qué préstamos está creciendo o no está creciendo. Lo mismo en depósitos, cómo han crecido los depósitos, cuál es el tipo medio de los depósitos, cuál es el mix de depósitos entre los depósitos que no pagan tipo de interés y los que sí que pagan, o los de mercado monetario, aquí lo tenéis. Después nos va a hablar del spread, es decir, si juntamos lo que yo gano por mis préstamos y le resto lo que me cuestan los depósitos, pues tengo el net interest income, net interest margin, pues me va a dar información de esto. Después, todos aquellos ingresos que no proceden del negocio bancario tradicional, es decir, por ejemplo, el negocio de comisiones por tarjetas de crédito, del negocio de la gestora de fondos, wealth management, lo que sea. Por último, los gastos que no dependen del negocio principal, non-interest expense. Veis que hay mucha información que es diferente a la habitual, pero que está bien manejarla. Y después nos va a hablar del crédito, pues qué tipo de préstamos tenemos, non-accrual, accrual, aquí hay mucha nomenclatura que no voy a entrar, ¿vale? Pero esto está bien saberlo. Y la información financiera desde el balance, por ejemplo, la cuenta de resultados, fijaros que es diferente. Aquí tenéis el net interest income, que sería lo que yo gano, repito, por el negocio bancario, y aquí tengo pues los préstamos, lo que gano por los préstamos y lo que me cuestan los depósitos. Después añado las provisiones, las reales, las que pasan por cuenta de resultados, esto no es lo mismo que veíamos antes. Y después añado pues todos aquellos ingresos que no son del negocio bancario, pues como la gestora de fondos, las comisiones, mercado de capitales, etc. Después añado los gastos de estos segmentos y con eso llegó el beneficio neto. ¿Vale? Tenéis muchísima información. Aquí tenéis ya un segmento. Si queréis analizar la calidad de los préstamos, pues tenéis que iros a ver cuáles son los ratios de cobertura sobre cada uno de los préstamos. Hay muchísima información, la calidad del crédito, en función de si es accrual o no accrual. ¿Vale? No me quiero extender porque esto es largo, pero esto se enseña en el curso. ¿Vale? Vamos a seguir con el ejemplo. Por tanto, esta compañía parece que hoy está mejor dotada de lo que estaba en ese periodo. Aquí veis que, como hemos visto, pues la estimación que hace la compañía sobre los precios que son los préstamos que son non-performing está en torno a 2 veces. Por eso es interesante. Aquí tenéis la estimación de consenso de esta compañía. Aquí hay bastantes analistas. Los analistas estiman para el año 23 2,5 de EPS. Esto es en un caso base en el cual evidentemente la recesión no sea dura. Si le aplicamos un re-rating sobre el PER habitual de esta compañía, porque esta reestructuración, si está funcionando y termina bien, lo que quiere la compañía es que el banco sea más rentable y se acerque a la media del sector bancario en Estados Unidos. Por tanto, puede pasar de cotizar a un PER 9, por ejemplo, ¿por qué no a un PER 12 o un PER 13? Esto ya podéis poner el número que queráis. Por tanto, esto podría ser una valoración, que supongo es las que han hecho en GMO, en un escenario normal. Aquí tenéis la valoración en base a beneficios, un PER histórico. Cuidado que si os vais al 2009, esta compañía tuvo pérdidas, quiero recordar, por tanto no podéis hacer toda una serie aquí. Pero los bancos se suelen valorar por tangible book value, ¿vale? Se suele calcular un tangible ajustado en función de la cartera de la sobreprovisión o la infraprovisión de la cartera de préstamos, más si hay plusvalías latentes de varias cosas, ¿vale? Es más complicado, pero se hace sobre un múltiplo de valoración de book value. Fijaros que en 2009 el múltiplo estuvo ligeramente por debajo de 1, que es un poco donde está ahora. Por tanto, parece que la valoración de este banco podría ser interesante y si sigue el ritmo de mejora, pues supongo que esa es la razón por la cual GMO pues, tiene este activo en cartera. Vale. Ahora sí, si os parece, vamos a hacer preguntas, que he visto que habían preguntas. Voy a responder solo las preguntas que toquen, ¿vale? A ver, déjame poner el chat.
Bueno, veo que hay gente que sigue con lo de antes y yo ya anuncié esto varias veces, por tanto, si no viste los directos, pero lo he anunciado, diría que más de 5 veces. ¿Qué más? A ver, preguntas. Estoy repasando hacia atrás. Camilo nos decía, SB no le aplica la ley Dodd-Frank, por lo que no tendría restricciones para ampliar la línea de banca gestión de inversiones, asumiendo mayor riesgo. No sé si tenemos 5 minutos para preguntas, si queréis. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pregunta del vídeo. O sea, no, ya he dicho que no voy a responder más preguntas que no, me parecen que no aplican, porque está más que explicado. Tenemos tiempo. Hay bastante gente conectada. No sé si alguien quiere preguntar. No sé si alguien había visto un poco por encima, pues cómo analizar un banco. No lo había visto. ¿Os parece complicado? ¿No os parece complicado? Repito, si uno no lo ha hecho nunca, pues le va a parecer más complicado, pero un banco se puede analizar igual que cualquier otra compañía. Y yo creo que es un mito el hecho de, evidentemente sí es más difícil, pero se puede analizar. Hay mucha información en los informes anuales para analizar la calidad de los préstamos y los depósitos, que es básicamente a lo que tienes que hacer. O sea, se puede aprender a hacer esto perfectamente. Y creo que también aporta valor, pues, hablar de cosas que no se hablan en otros canales, ¿no? Esa es un poco la idea. Fabio, parece que le ha gustado. Camilo nos dice, excelente su orientación. ¿Ves probable un escenario de gold leaks o soft landing? Bueno, las opciones están abiertas. Básicamente tienes dos, pues recesión suave o recesión dura, pero parece que la recesión está bastante clara, ¿no? A partir de aquí, Camilo, hay que ir viendo pues cómo evoluciona la macro, por eso la seguimos, y llegar a una conclusión. Ahmad Isa nos dice, el problema de analizar bancos comerciales es valorar la calidad de sus créditos y su mora por las refinanciaciones. Correcto. No lo he explicado, pero cuando estábamos repasando ese press-release trimestral, si os habéis fijado, había una tabla que ponía reestructuraciones, refinanciaciones. Pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Oye, ese banco está refinanciando muchísimo, es decir, está haciendo una patada hacia adelante para no afrontar el problema hoy, sino afrontarlo más tarde. Eso se puede ver. Es más, en un informe 10K tú puedes ver los préstamos subestándar, aquellos préstamos que aún están pagando, pero que por alguna razón han dejado de impagar pues, la cuota, el nominal, y pueden ser un problema futuro. O sea, hay mucha información, Ahmad, que si uno le dedica tiempo y sabe dónde mirar, pues la puede encontrar. Pero sí, estoy contigo que es más difícil de lo habitual. Camilo nos dice, los bancos se pueden usar como fuente de información para inversión en real estate, viceversa. ¿Vale? También en ese informe anual hablan de muchos otros negocios, pues perfecto. Muy bien, última pregunta. Tenemos espacio para una última pregunta, si queréis. Ahmad nos dice, no es complicado si estáis habituados a su negocio de activo y pasivo. ¿No crees difícil valorar el activo de un banco? Sí, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, pero se puede hacer. Es decir, tienes la información, por tanto lo puedes hacer. ¿Es más complicado? Sí, pero de poder hacerse, se puede hacer. Entonces, si estamos en un entorno donde
la política monetaria beneficia al sector financiero, pues puede ser interesante también analizar esto. Simplemente te enseño esto, te lo explico para que te plantees si puede ser interesante. Nada más. Camilo pregunta sobre las calificaciones del crédito. Todo esto ha cambiado mucho, porque fijaros que este banco que hemos visto ha hecho una estimación de provisión que está en 2 veces más elevada de lo que estaba antes de la crisis del 2009. Por tanto, parece que los bancos con los ratios de capital más altos están mejor provisionados que lo estaban antes. También el regulador les ha obligado a ello. Pero vamos a ver si esto es suficiente para el próximo problema que puedan enfrentar. Última pregunta, va. Veo que aún hay mucha gente conectada. Si queda alguien más, repito, yo públicamente ya he dicho que desde octubre del año pasado no soy el gestor de Draco Global. Lo he dicho en muchas redes sociales diferentes. Y en los directos lo he dicho muchas veces. Por tanto, puede haber alguien que no lo sepa. Yo no controlo todos los accionistas, porque si los accionistas entraban en la SICAP por redes sociales, pues yo eso no lo puedo controlar. Por tanto, si alguien aún queda, pues que sepa que yo ya no soy el gestor de esa SICAP, ¿vale? Simplemente o me puede contactar, puede enviar un email a info@dracoglobal.es y yo lo pondré en contacto con la gestora, que es Jesuris, ¿vale? Pero está comunicado desde hace varios meses y yo creo que en todos los directos, porque llevo mucho tiempo haciendo un directo cada jueves, en todos los directos ha salido el tema. Por tanto, bueno, os agradezco como siempre el directo y sí que me gustaría recibir feedback vuestro en los comentarios y también me gustaría saber qué os parecen los vídeos que estoy publicando el domingo con un formato muy diferente. Me gustaría tener feedback de qué os parece los 2 que he publicado hasta ahora, pues el del indicador adelantado y el primer episodio de Peter Lynch. Ya os avanzo que este domingo a las 9 se publicará el segundo episodio de Peter Lynch, siempre primero hablando de Peter Lynch y después tratando de implementar lo que decía Peter Lynch en alguna idea de inversión de forma muy resumida, pero yo creo que es útil. En el vídeo de este domingo vendrán 3 ideas de inversión que pueden ser interesantes, entonces esa es la idea, un poco hablar de algo interesante y poder mostrar pues alguna idea. Camilo, gracias. Bueno, evidentemente puede haber gente que aún no lo sepa. Lo que me molesta es que la gente lo critique sin saber exactamente lo que yo he comunicado o no he comunicado. Pero bueno, es lo habitual y las redes sociales, repito, tiene gran parte de casi todo es bueno, porque la verdad que sois todos gente muy maja y los comentarios son muy buenos, pero también en redes sociales está la parte negativa de alguien pues que por la razón que sea únicamente se dedica a criticar. Como alguien decía, es que si nos critican y tenemos haters, igual es que el canal está creciendo. De hecho, el hecho que Seeking Alpha se fije en nuestro canal, pues ya nos está diciendo algo, porque en España hay muchos otros canales mucho más grandes. Por tanto, pues igual sí que quiere decir que algo está funcionando bien. Como digo siempre, sin vosotros este canal no existiría, porque al final pues, es gracias a los suscriptores. Comenta Fabio que le gustaría analizar Druckenmiller. Pues sí, la verdad que quizá es bastante adecuado porque Druckenmiller es bastante macro. O sea que en este formato de directos pues lo podemos hacer. Quizá podría ser el de la próxima semana. Si me da tiempo Fabio, pues igual para el próximo jueves. Vamos a ver si Druckenmiller... Lo que hago es ver cuando han actualizado la cartera, que sea un poco actualizada y la podemos ver. Bill Miller ya lo tienes porque es el último. Camilo, el último vídeo fue de Bill Miller, por tanto ya lo vimos. Pero me apunto lo de Stanley Druckenmiller y lo vamos a dejar aquí porque la idea era hacer 1 hora, son las 9:09, ¿vale? Gracias por el comentario, Ahmad, gracias Fabio, a todos. Repito, sois todos gente muy, muy maja, pero cuando estás en redes sociales, pues está lo bueno, que es casi todo, pero también, evidentemente, está la parte mala, pues de la gente que por lo que sea pues critica, algunos con razón y otros no. Me despido, un saludo, nos vemos, repito, este domingo a las 9 se va a publicar el segundo episodio Peter Lynch, espero feedback y nos vemos en directo el próximo jueves. Un saludo a todos y buenas noches.